Bueno, estamos en esta ocasión con Amarilo Sonsi, una antropóloga que desde hace bastante tiempo ha venido trabajando en Colombia. Amarí es de nacionalidad belga, nacida en Hungría. Tiene una amplia trayectoria no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y en los últimos ya años, un periodo bastante interesante, ha empezado a abordar de diferentes maneras temas asociados a la violencia y el conflicto armado en Colombia. Amarí, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Axel. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una conversación con Amarí para este curso, claves para la comprensión del conflicto armado en Colombia, organizado por la Universidad del Cauca con la financiación del Instituto Colombo Alemán para la Paz. El curso tiene una intención y es ofrecer a un público amplio algunas herramientas para introducirse en el estudio del conflicto armado en Colombia. Es un curso introductorio, es un curso en el que pueden participar y de hecho van a participar algunos expertos con amplia trayectoria en el tema, pero también es un curso en el que van a participar estudiantes de pregrado que están iniciando el diseño de sus trabajos de grado, sus tesis en este tema, algunos estudiantes de posgrado que también o han investigado o quieren seguir investigando en el tema, y algunas personas vinculadas a organizaciones sociales, ONGs o instituciones del Estado asociadas al estudio del conflicto o la construcción de paz. Entonces, como parte de la programación, pues nos pareció que era bien interesante poder contar con tu presencia, Amarí, y conocer desde tu perspectiva lo que serían los aportes y las posibilidades que ofrece una mirada antropológica para la comprensión del conflicto armado. En esta dirección, yo quisiera que trabajemos tres temas y voy a empezar entonces por el primero de ellos. Me gustaría que le cuentes a nuestros estudiantes algo sobre tu trayectoria biográfica, un poco en términos de cómo llegas a Colombia, con qué preguntas tú venías a este país, qué fue lo que fuiste encontrando en esa experiencia y además de esas preguntas con las que llegaste, ¿cómo y en qué momento encontraste o llegó a ti una pregunta por el conflicto armado y por la violencia? Pues intentaré resumir una trayectoria ya larga que comienza en realidad a finales de octubre del año 75, para decir hasta qué punto es largo. Yo soy en ese momento una estudiante joven en primer año de maestría de antropología en la Universidad Libre de Bruselas y frecuentando ya el seminario de doctorado en la École pratique des hautes études del profesor Roger Bastide en París, ya que antes de iniciar mis estudios de antropología en Bruselas, yo ya había hecho una maestría en psicología clínica y otra en lengua y civilización española. Esto me permitió a la vez avanzar en mis estudios de antropología y ya en el máster comenzar a pensar en un proyecto doctoral. Es en esa perspectiva que después de haber leído años antes, como toda mi generación, me imagino, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez en Budapest, algo me golpeó mucho en esta novela, que me golpeó toda, entera, pero algo en particular me habló mucho en el contexto social, cultural y político de represión que me rodeaba, en el contexto de lo que llaman hoy el socialismo real, que fue este episodio en que en Macondo un día comienza a llover, a llover y a llover, y llueve durante 2 años, y esta lluvia continua se lleva consigo todos los recuerdos de la población, todos los recuerdos de tiempos anteriores, todos los recuerdos de los saberes anteriores. Y cuando la lluvia se para al final, la población tiene que
literalmente reinventarse, reencontrarse en su lugar, reencontrarse en su pasado y reinventar este pasado y este lugar. Digo esto porque pienso que esta profunda impresión que me dejó este episodio en función de mi propia historia personal y la historia de mi país, me llevará primero a interesarme a una población que colectivamente tuvo que hacer este proceso, que es la población de origen hoy llamado afrodescendiente, pues de descendientes de esclavos de origen africano viviendo en Colombia. La elección de Colombia es claramente ligada a la lectura de la novela de Gabo. Para mí, cuando terminé ese libro, me dije, yo no me voy a morir. Yo tenía como 19, 20 años. Yo no me voy a morir sin conocer ese país. Imposible. Imposible. Y esto dentro de un contexto donde los pasaportes no se daban, donde el viaje no era libre. Entonces, después de esta primera elección, vino la segunda, que en aquella época fue bastante problemática porque muchos autores desde entonces han puesto en evidencia dentro de la antropología colombiana la orientación fundamentalmente indigenista de la construcción del saber antropológico en Colombia y el papel y el estatus extremadamente marginal que hasta fechas recientes en estos estudios ocupa la población negra. Por razones que tal vez voy a evocar rápidamente porque para mi argumento después eso va a ser importante. Cuando yo comienzo a interesarme a estas poblaciones bajo la dirección del profesor Roger Bastide, que fue uno de los iniciadores, si no el iniciador en la antropología francesa de los estudios afroamericanos, afro-latinoamericanos, a través del Brasil, las culturas de estos grupos están considerados como no culturas. Se considera que esta gente ha perdido toda su cultura tradicional por el transbordo violento desde África hasta América y lo que hoy los historiadores llaman el proceso de americanización de esta población se ve como un proceso de desculturización y por lo tanto se considera que las poblaciones afroamericanas se pueden estudiar desde el punto de vista sociológico de la pobreza, de la marginación, del olvido del Estado, etcétera, etcétera, pero que no constituyen un objeto antropológico legítimo, ya que no tienen cultura. Vamos a ver que en el estudio de la violencia armada y de los impactos de la violencia armada, en una antropología del conflicto y de la violencia, especialmente en la antropología colombiana, la definición corriente, dominante en una época precisa de lo que es la cultura, decide de una forma muy, muy imperativa de los objetos legítimos y de los objetos ilegítimos que se pueden estudiar antropológicamente o no. En este contexto yo llego a Colombia y en este contexto me entero, ya en Colombia, en el primer día de mi llegada, yo creo, en Bogotá, que existe una región que se llama Chocó, donde todos los días del año llueve. Y yo que tenía en principio el proyecto de ir a lo que llamaban en aquella época todavía la costa atlántica, que hoy llaman la costa Caribe, me digo, no, yo encontraré la lluvia allí. Encontraré la lluvia y encontraré la reinvención de una gente de sí misma a través de las constantes pérdidas y traumatismos y opresión de lo que fueron objetos y actores. Y esta elección es la que condiciona mi llegada al Chocó.
en noviembre del 75, pero yo llego a Quibdó y en Quibdó descubro en unos días que los indígenas en Vera existen, que constituyen la población autóctona más antigua, así como los Waunán del Chocó. Y me doy cuenta, a través de lo que observo en las calles, en el mercado, de lo que me parece un complejo y muy sutil interacción entre esta población y la población negra. Y me pongo a buscar, sin internet, naturalmente, en la biblioteca del Banco de la República de Quibdó y en donde pueda, literatura sobre este tema y no encuentro nada, lo que se llama nada. Y entonces, cuando llego a Villa Claret, en el río Capá, que es como quien dice, mi anclaje etnográfico principal, un maravilloso lugar, entiendo ya que mi proyecto está cambiando, que mi director de tesis está muy lejos, la comunicación es imposible y que por lo tanto nadie me va a ayudar ni nadie me va a aliviar de la responsabilidad de decidir que voy a hacer algo muy distinto de lo que proyectaba. Lo que yo proyectaba era una monografía que ya en sí parecía bastante novedosa sobre poblaciones negras, con el postulado de que la cultura de la reinvención, la cultura del cambio, la cultura del tejer continuamente nuevas relaciones es también cultura. En comparación con eso, en esos días, semanas, yo decido que lo que voy a hacer yo es entender cómo estos dos grupos comparten o no comparten los ríos, los espacios, los tiempos, los rituales, lo que significa su intercambio y las modalidades de su intercambio en términos de creatividad, pero también en términos de una visión diferente posible sobre lo que es cultura, cualquiera que sea. Y entonces yo inicio allí algo que sin ningún apoyo de libros, sin ningún apoyo de autoridad, sin nada, yo decido eso. Yo decido eso porque la etnografía decide por mí, porque la realidad decide por mí y porque es imposible me parece imposible ignorar la realidad. Después aprendo con el tiempo de mi trayectoria que esto ocurre muchas veces, que los investigadores prefieran seguir sus planteamientos teóricos aún a contravía de lo que la realidad les muestra. Pero yo decido que yo no voy a hacer eso y por lo tanto comienzo eso en vía libre, como quien dice. Es decir, yo no conozco todavía a Frédéric Barthes, que no conoceré sino años después, con mucho alivio, pero ya entonces habiendo hecho un año de etnografía intensa, y por lo tanto tengo que inventar toda la metodología de esta cosa que viene más, que yo no me permito pensar en términos de un intento de antropología de lo interétnico, porque esto me asusta demasiado, tengo 26 años, simplemente me digo que yo hago mi etnografía, ya, hago mi etnografía y donde me lleva, pues yo voy. Esto es mi comienzo. Entonces, lo que de esto resultará, después de 15 años de trabajo de campo, con regresos regulares, con una ampliación de mi terreno primero hacia la vecindad, hacia Lloró, hacia el barrio San Vicente en Quibdó, hacia Tutunendo, después hacia el medio Atrato, hacia Bebarama. Lo que esto finalmente vendrá siendo está resumido en el libro que se origina en mi tesis doctoral, que existe en
en español, que es Lifea, quien lo editaron en el 2006, que se llama La trama interétnica, y fundamentalmente trabajo con el concepto de espacios sociales de intersección. Es decir, estoy mirando cómo se construyen espacios sociales de intersección entre dos sociedades y entre estas dos sociedades, cada una con la sociedad nacional, la representación de la sociedad nacional, representación regional de la sociedad nacional. Estamos antes de la nueva constitución, por lo tanto, en un estado centralizado. Y esto también es una dimensión y un punto de vista que en esa época los antropólogos, digamos, mis mayores, no practican todavía. Entonces, en medio de todo esto, el proceso de mi tesis se alarga porque tengo que pasar unos años a defender mi opción, que es, según mis profesores, se defiende difícilmente para una tesis, pero termino haciendo lo que tengo ganas y convicción de hacer, es decir, una tentativa de la antropología de lo interétnico, donde lo interétnico aparece como es la existencia de espacios de intersección entre sociedades geográficamente vecinas o no, o teniendo en todo caso relaciones, y por lo tanto constitutivos de casi todas las formaciones sociales. Y dentro de esta perspectiva, la opción de unos grupos sociales o de unas sociedades de plantear su singularidad en términos étnicos cerrados es una opción entre otras. Otras sociedades marcan su singularidad con otros marcadores que los marcadores étnicos. En el 92 comienzo un trabajo de campo en la costa, ahí sí en la costa Caribe, en Dibuya, en el sur de la Guajira, donde precisamente conozco otra sociedad que tiene, otra sociedad local que tiene unas relaciones, intercambios interétnicos con los 3 grupos de la Sierra Nevada y con los Wayuu, además, y que nunca en su historia se ha construido su singularidad en términos étnicos y aún en el nuevo contexto de la nueva constitución se resiste a hacerlo. Y esta opción me interesa mucho. De este terreno sale un artículo que se va a publicar en español en un volumen colectivo en los años 1997-8, colonos y contrabandistas, y donde intentó entender entonces ya con otros conceptos como competencia mestiza, como configuración mestiza, entendiendo el adjetivo mestizo no como una definición racial o interracial, sino como una estrategia de constantes cambios de identificaciones y de estrategias de identificación para situarse en una trama social compleja. En el 98 llego a Dibuya y me doy cuenta de que 2 frentes paramilitares ocupan los entornos de Dibuya y el alcalde de Dibuya me dice que tengo que ir a negociar mi estancia, pues, con el comandante del frente en cuestión, a Mingueo, y que si me dejan, y si no me dejan, pues me tengo que ir. En el 97, este último año me dejan, consigo en unas horas de seria negociación conseguir un mes, que me dejen un mes, y me dicen que tal día a las 17 p.m. usted sale con el bus, a partir de allí nos garantizamos su seguridad. Y yo salgo porque tengo 2 hijos
y tengo ganas de seguir haciendo terreno. Y el año siguiente ya no me dejan ir. Y yo me encuentro en Bogotá, un largo fin de semana, como huérfana de terreno. Y me digo, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hace un etnógrafo que no tiene terreno? Y entonces se me ocurre que lo más interesante en una ciudad siempre son los cementerios y los mercados, que dicen, son ambos sitios que dicen muchísimo de la vida, de la muerte, de las tramas discursivas. Y me voy al cementerio central. Y en el cementerio central encuentro mi siguiente terreno, simplemente. Y es así como me doy cuenta de que yo en finales de 75 y 92, 93, tuve el privilegio increíble en Colombia de etnografiar una construcción interétnica sutilísima, que es una construcción de paz. En medio de la violencia que desgarra a Colombia, hasta el 92, 93, en el Chocó, estas dos sociedades que coexisten desde la colonia, con intereses, ontologías, cosmovisiones, prácticas diferentes en el mismo territorio, consiguieron construir un sistema de intercambio que excluye la ignorancia mutua tanto como la violencia física abierta. Y me doy cuenta del privilegio que es eso, de haber podido entender una cosa que dentro de la perspectiva de digamos, de lo que llaman en Colombia la violentología, es decir, las obras politológicas, históricas, sociológicas sobre la violencia, me parecen, como muchas en otros países también, construirse sobre un presupuesto bastante problemático, que es que la paz es lo normal. La paz no tiene por qué estudiarse. ¿Por qué? Pues la paz es lo normal en una cultura, en una sociedad. Lo que hay que estudiar es la violencia. Y en ese cementerio donde descubro las prácticas de santificación de actores armados de diferentes bandos, por un público absolutamente no organizado institucionalmente, a la vez fragmentado y ligado por relaciones de diálogo ritual alrededor de tumbas, me doy cuenta de que en realidad lo que yo había estado haciendo allí en el Chocó era de alguna forma entender cómo se construye la paz. ¿Hasta qué punto la paz no supone que uno adore al otro? La paz no supone que uno se case necesariamente con el otro. La paz no supone que uno adhiera a la forma como el otro ve al mundo. La paz supone mecanismos sutilísimos de distanciamiento y de proximidad alternados en tiempos, en espacios, y la paz se construye. Ahora ustedes saben eso, ya, desde hace años, hasta qué punto es laborioso construir la paz. Pero en la perspectiva de aquellos momentos, en las perspectivas teóricas de la violentología, uno se pregunta, bueno, ok, violencia, pero ¿qué pasa cuando todo un departamento que tiene el territorio que tiene 2 veces la extensión de Bélgica, en medio de todo eso había paz, puertas abiertas y paz? Eso se construyó. Entonces ahí es que comienza mi reflexión a partir de esta perspectiva sobre
la construcción de una especie de contramemoria ritual popular en los cementerios a través de estos rituales de santificación, que también de alguna forma significa para mí una especie de compromiso. No me gustan esos términos muy altisonantes, pero como ético, con un país que amo profundamente y hace mucho tiempo. De alguna forma que yo me digo, pero me doy cuenta evidentemente después, yo debo a ese país de reflexionar sobre la violencia, este país que me dio este privilegio de haber vivido en la paz. Mis terrenos, que fueron físicamente tal vez duros, pero que fueron de una libertad que yo raras veces conocía en cualquier otra circunstancia. Entonces, de repente me siento obligada de entrar en lo que vive la mayoría de la población de este país. Y así comienza mi trayectoria. Entonces, dedico 2 artículos, fundamentalmente 2 artículos, digamos, etnográficamente substanciales a estos procesos de santificación. Y una vez más es la etnografía, es la etnografía que me lleva. O sea, yo soy muy ecléctica en términos de teoría. Yo no creo que la teoría sea un objeto de adhesión, como puede ser una religión o una ideología política. Yo pienso que la teoría son llaves, claves. Abren o no abren, pero lo que me guió toda mi vida es la etnografía. Y es así que llego entonces a la etnografía de las exhumaciones de víctimas de la violencia armada, de masacres. Y es así que llego a las cuestiones de la memoria sensorial, corporal, etcétera, de la violencia. Es para decir que es después de muchos años de haber tenido el privilegio de trabajar en la paz, de trabajar sobre rituales de nacimiento, de trabajar sobre el chamanismo, de trabajar sobre el compadrazgo y sobre el humor interétnico y sobre objetos absolutamente a la vez apasionantes y profundamente agradables, eh, que entro en el espesor del impacto de la violencia armada en términos de luto, de nuevas formas reinventadas de luto, expresiones de dolor y impactos sobre la ontología, la ritualidad y la organización social de las sociedades de esta violencia armada. Marí, me quedaría haciéndote preguntas sobre varias de las cosas que has dicho, pero no quiero y no puedo abusar demasiado de tu tiempo. Así que voy a pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver con cosas que ya has tocado en esta primera. La idea en esta parte del curso es comentarle a nuestros estudiantes qué herramientas nos ofrece una disciplina como la antropología, que sabemos es diversa, que sabemos pues que no se puede definir de una manera monolítica, pero qué herramientas nos ofrece la antropología para pensar la violencia y el conflicto armado. Y tú has dado dos pistas que me gustan mucho. Una en la que uno podría llamar el método, que tiene que ver con el valor de la etnografía. Tú dices, es la etnografía la que me ha guiado toda la vida. Y otra, digamos, más en términos teóricos, que también tiene que ver con el método, pero que tiene que ver con el fundamento conceptual, y es lo que tú llamaste el eclecticismo. No sé si me anticipo a tu respuesta, pero me gustaría que nos contaras un poco cuáles ves tú que son esas herramientas que ofrece la antropología, sobre todo para gente que está empezando a pensarse sus preguntas de investigación. ¿Qué pensarías a ese respecto? Yo quería justo hacer una puntualización que tal vez sea interesante para precisamente los estudiantes,
que es que existe una reflexión muy rigurosa y apasionante sobre el estudio de la violencia por la antropología, especialmente colombiana, reflexión de la profesora Elsa Blair de la Universidad de Antioquia, reflexiones que yo tengo en muy alta estima y que voy a recordar algunos elementos de esta reflexión, digamos, asociando a las mías. Justo para decir que en Colombia los estudios sobre la violencia fueron tradicionalmente con un énfasis muy marcado en lo político. Y la atención a componentes considerados como culturales fue hasta estigmatizado durante muchos años porque se consideró que la consideración de facetas o aspectos culturales simbólicos del impacto de la violencia armada podía llevar a la concepción de una cultura de la violencia y por lo tanto, que evidentemente que es un concepto totalmente esencialista y que por lo tanto considerar que llevar a la consideración de que los colombianos, como quien dice, por segunda naturaleza, por cultura, son condenados a ser violentos y lo han sido siempre y lo serán siempre, etc. Hoy en día esta perspectiva parece, evidentemente, nos hace sonreír, porque cuando uno ve la extrema riqueza y la inventividad de lo que el proceso de paz en construcción ha llevado en Colombia, lo que la gente inventa, pues es casi indecente pensar que los colombianos estarían condenados a ser violentos. Mi propia etnografía y reflexión interétnica sobre estos dos grupos es otra pieza, hay un montón de piezas, pero hay que saber que la aparición de la violencia armada y sus impactos en la antropología es relativamente reciente en Colombia, que todavía en el 92, yo busqué esta citación porque es muy interesante, que en el 91, una citación de Restrepo, la violencia aparece como una quiebre de la cultura. Es decir, lo que resume excelentemente esta citación es simplemente la percepción en esa época de que cultura y violencia son dos entidades cerradas y antagonísticas y contradictorias. Mientras tanto, en Francia, a partir de una antropología del conflicto, que es lo que más, yo creo, nos inspiró para estudiar los impactos de la violencia armada, es lo que llaman la antropología del conflicto, de los conflictos, es decir, la antropología de la guerra. Y en esto especialmente la obra de Caroline Nordstrom sobre la guerra en Mozambique, y la obra de Véronique Naumgarp, que es una socióloga francesa que trabajó sobre la guerra de Yugoslavia. Pero no es más que a partir de fines de los años 90 que emerge la idea de que para poder acercarse antropológicamente al fenómeno del conflicto armado, en primer lugar, había que tomar una cierta distancia reflexiva de la noción de violencia. Esta no es idea de la doctora Blair, es idea mía. Porque la violencia es el término popular, es el término, como quien dicen, culturalmente interior con el que la gente designa el proceso y a la vez el proceso y los actores del conflicto armado. Mientras utilizamos ese concepto sin contextualizarlo y sin analizarlo, estamos como en una especie de trampa conceptual. El que mejor analizó este concepto a través de la aproximación a otra noción fundamental, yo pienso, en la cultura popular colombiana, que es la berraquera, es
Carlos Miguel Ortiz, en un texto de historiador, excelente historiador, en un texto de 92, y es triste que no haya sido la antropología que haya ofrecido este análisis. Entonces pienso que para poder llegar a pensar en pistas de aproximación al conflicto armado y su impacto, hace falta rápidamente redefinir la cultura, darle otra definición y darle otra definición a la violencia. En primer lugar, pluralizar la violencia, es decir, comenzar a pensar en términos de violencias. Porque un conflicto armado es un empilamiento, es una acumulación, es una yuxtaposición de violencias diversas. Después hacer una distinción interna entre la violencia acontecimiento, es decir, la irrupción de un elemento violento, un masacre, y después la violencia como proceso. Un masacre tiene un largo futuro, desgraciadamente. Este largo futuro nos pertenece etnografiarlo. Y este largo futuro es un proceso en el que la violencia reverbera y reverbera y reverbera y reverbera. Entonces, yo creo que hay que desprenderse de una definición de la violencia que es simplemente del diccionario, el uso de la fuerza física bruta o armada para constreñir a una persona, etcétera, etcétera. Es esta especie de, como diríamos esto, hay un término francés que es feuilletage, que es esta especie de superposición y juxtaposición de las capas de violencia y su largo futuro después de la irrupción, que es uno de los objetos, yo creo, de una antropología de la violencia. Yo creo que la obra de María Clemencia Ramírez ha sido una de las primeras en las que ella explícitamente reflexiona sobre la violencia como una construcción social, un modo de funcionamiento social y como procesos culturalmente construidos y no antagónicos a la cultura, que a su vez aparece, yo creo, para su redefinición, mucho más susceptible de ser vista como un campo de representaciones, sentidos, imaginarios, tramas discursivas, y dentro de eso, la cultura definida como una trama históricamente larga de cambios y de intercambios, de movimientos y de tejidos de relaciones, es imposible entonces ya concebir violencia y cultura en antagonismo. Las violencias pluralizadas de un lado, la cultura definida de una forma mucho más constructivista, dinámica y centrada en la relación, permite entonces hacer emerger temas donde yo creo que una aproximación etnográfica, que para mí es la base ineludible de la reflexión antropológica, donde la etnografía tiene un privilegio fantástico de aproximar. Los procesos memoriales locales, y dentro de ellos el papel fundamental del silencio. El silencio es un objeto más de antropología que es difícil de definir y sin embargo esencial. Sin silencio no hay discurso. Y el silencio lo sabemos desde la reflexión de Michael Herzfeld sobre la intimidad cultural. Las cosas sobre las que un grupo se calla juntos, las cosas sobre las que una sociedad se calla hacia el exterior, constituyen uno de los cimientos fundamentales del sentido común cultural
de este grupo y uno de los cimientos de la pertenencia de este grupo más allá de la coexistencia territorial. Por lo tanto, aproximar los silencios detrás de los discursos memoriales producidos a la instigación de instancias exteriores del Estado o internacionales es esencial para restituir todo el espesor del impacto de la violencia armada en una sociedad local y al mismo tiempo entender que la violencia armada, uno de sus impactos principales en el periodo post-violencia armada, en el nivel local, es que hay que seguir coexistiendo con personas o con familias que de una forma o de otra han sido partes antagónicas del proceso de conflicto armado. Localmente hay que seguir coexistiendo. Por lo tanto, la memoria del sufrimiento y la memoria de las víctimas y la memoria de los verdugos, de los victimarios, son ambos objetos de antropología. Avanzamos mucho en la memoria de las víctimas, avanzamos muy poco en la memoria de los actores armados, y yo pienso que una de las cosas que me apasionaría hacer en los meses o los años venideros, si esta pandemia permite con su fin de nuevo la movilidad, es comenzar una investigación en ese campo. Pero en medio de estas dos memorias están dos cosas como capas mediadoras. El silencio, lo que no se dice porque hay que seguir coexistiendo. Y lo que no se dice porque hay que seguir alianzas estratégicas y relaciones estratégicas con las instancias estatales. Y, por ende, esto que en los estudios postcomunistas han llamado la zona gris. La zona gris. La zona gris es la zona en la que se encuentra gente que fueron a la vez víctimas y victimarios, que han pasado de un campo al otro. Este fenómeno es constitutivo de los conflictos armados. Y este fenómeno es el que menos expresión tiene todavía en los estudios. Las exhumaciones, y sobre eso terminaría, por ejemplo, constituyen eventos extremadamente importantes alrededor de los cuales se revela, se pone en evidencia, sale a la luz una compleja trama de relaciones locales, memorias rivales o complementarias, memorias de hombres y de mujeres, muy diferentes sobre el conflicto armado. Y que por lo tanto es una de las entradas etnográficas que a mí me parecieron más apasionantes y no muy fáciles a vivir. Pero bueno, uno no hace etnografía porque es fácil a vivir. Sin embargo, me parece que este tipo de acontecimientos, las ritualizaciones de momentos memoriales, que sean regionales, nacionales o locales, y las exhumaciones constituyen puntos álgidos de una etnografía interesante de este Gracias. campo de la violencia. Bueno, de nuevo, esto nos ofrece una cantidad de aristas posibles para seguir pensando, y creo que va a ser muy interesante que en la sesión sincrónica del curso podamos profundizar algunas de ellas. Y a propósito de eso, quisiera cerrar con una pregunta sobre un texto que amablemente nos has permitido conocer antes de su publicación, eh,
que, bueno, el título es Violencia armada, suicidio y exhumación en la economía de la muerte de los Embera Catío. A mí me gustó mucho el texto, me parece muy sugerente y hay varias cosas que me interesan. Yo quiero retomar algo que planteabas ahora que tiene que ver con el lugar de los estudios de violencia en la antropología. Es sorprendente, efectivamente, la ausencia de estos estudios y, digamos, lo digo desde la Universidad del Cauca, en el Departamento de Antropología, ha habido algunos estudios, pero todavía falta, digamos, profundizar en ello. Y digamos, pensando en esa clave, creo que algunas de las lecturas que se han hecho son un poco mecánicas o simplifican esa relación que tú planteabas entre violencias y cultura. Cuando uno lee tu texto, se enfrenta a una lectura mucho más compleja, ¿no? No es una lectura donde hay una cultura de los Embera Catío que se ve afectada por el conflicto y ahora o desaparece o se convierte en otra cultura, sino que hay una cantidad de elementos que se incorporan a ese análisis que me gustaría que tú brevemente, pues ya tenemos poco tiempo y sé que te tienes que ir, nos comentaras, digamos, pensando de nuevo en esas precauciones que has tenido a la hora de hacer tu análisis y en esa manera de entender las violencias en ese contexto específico de las exhumaciones, en el caso de los Embera, que nos ayuden a entender y a pensar con los estudiantes del curso lo que implica hacer este tipo de etnografía. Yo creo que verdaderamente te agradezco mucho por tu comentario sobre mi texto y pienso que verdaderamente va a ser muy interesante tal vez en el curso mismo volver, si les interesa a los estudiantes, sobre esta etnografía. Lo que sí está claro es que esta etnografía lo que tal vez enseña, entre tantas otras cosas, es que la violencia, el impacto de la violencia armada, en primer lugar, no cambia en, en este caso ni en otros, posiblemente no cambia una cultura tradicional por otra. La violencia armada, por ejemplo, es muy interesante preguntarse cuál es el elemento de la violencia armada que más impacta. Todo no impacta de la misma manera en cada sociedad, en cada cultura. Aquí, entre los Emberá, lo que parece haber impactado más es esta especie de esparcimiento sin límites de los cadáveres no enterrados en un territorio, en su territorio. ¿Por qué? Porque esto de alguna forma golpeó un punto sensible de su ontología. Y si digo ontología, no es para hacer pedantería inútil, sino porque pienso que la cosmovisión, la noción de cosmovisión es una noción precisamente bastante esencializante y uniformizante, que entre otras cosas tiene un uso político que me parece muy bien, pero que tal vez analíticamente es menos complejo que hablar de ontología, es decir, la forma como una sociedad concibe el orden del mundo humano y del mundo, del universo que lo rodea. Eso es la ontología en la cultura, entre comillas, occidental y en cualquier cultura. Y es por eso que hablo de ontología. La cosmovisión es la versión que los líderes indígenas transcriben con fines de justificar su singularidad cultural hacia instancias del Estado o internacionales. No hay ningún problema con eso, pero como concepto analítico es un poco pobre. Entonces, ¿qué pasa? Los cadáveres vistos sin enterrar golpean un punto sensible en esta ontología, que es la idea de que una mala muerte, una muerte súbita, sin ritual, sin entierro y por acción violenta, crea a partir del cadáver no enterrado un espíritu sobre el que, simplifico mucho, claro, sobre el que los haibanados, los chamanes, no tienen control. Y estos espíritus, que no son, por lo tanto, espíritus chamánicos ya amansados, como dicen los chamanes,
ni espíritus de muertos que bajaron como es normal y regular hacia el mundo de abajo y se vuelven disponibles para regresar bajo otra forma a la vida, van a comenzar a hostigar, literalmente hostigar a los jóvenes dentro de la representación en Vera que pude recoger y se vuelven la explicación de las olas de suicidio que afectaron a esa comunidad terriblemente durante estos últimos prácticamente 20 años. Eso no significa que no haya explicaciones sociológicas, que la conjunción entre la violencia y ciertos efectos, digamos, difíciles de la legislación multicultural no hayan creado conflictos entre generaciones dentro de los resguardos, conflictos entre hombres y mujeres nuevos, y que esto no contribuya al fenómeno. Lo que a mí me interesó no es dar yo una explicación envolvente de todo, que no creo que sea ni mi profesión ni mi gusto, sino que quería entender cómo ellos entendían estos suicidios y cómo de alguna forma estos suicidios son una forma de entrada violenta de este conflicto armado dentro del tejido social en Vera. Y también me interesaron todas las recomposiciones rituales que a partir de esta ontología que tiene una gran plasticidad y a partir de otros aportes rituales exteriores, comienza a permitirles de dotar de sentido el sinsentido, de dar palabras a lo que es fundamentalmente indecible y por lo tanto, pues, de alguna forma sobrepasar este traumatismo colectivo. En este sentido, creo que lo que me ayudó mucho es la densidad de lo hecho anteriormente. Es decir, también incluso etnográficamente me ayudó porque cuando pasó el tercer día sin que me hablen, sin que me dirijan la palabra, porque estaba yo ensuciada por la apertura de la fosa, que a la vez el Cabildo pidió porque es el acceso a indemnizaciones y a reconocimientos territoriales, y por otro lado que sumió la comunidad en el pavor más enorme. Y esta ambivalencia y el hecho de que yo haya asistido a eso me ensució. Y naturalmente no querían hablarme. Y resolví, bueno, en mi desespero ya al tercer día, pues comencé a hablar así, como quien dice a todo el mundo en Emberá, y comencé a decir a quién conocía en el Chocó, el nombre de tal, de cual. Y entonces ahí poco a poco la palabra pudo volver. Y creo que para estudiar esos procesos etnográficamente y pensarlos, tal vez haya una sugerencia muy paradoxal que dar a los más jóvenes. Es muy tentador hoy de directamente entrar en una etnografía del impacto del conflicto, etcétera, etcétera. En la noción de postconflicto pensé en el curso ofrecer una crítica de alguna forma antropológica de esta noción que me parece muy criticable, pero entrar directamente en esa etnografía sin haber hecho anteriormente o paralelamente una etnografía que versa sobre cómo la gente vive, simplemente, es decir, una etnografía de lo cotidiano, de cómo la gente come, cómo la gente trabaja, cómo la gente se ama, cómo la gente duerme o no. Me parece muy importante que
este no sea el objeto exclusivo desde el comienzo de una carrera de etnógrafo, porque es muy difícil. Porque es muy difícil y porque, bueno, muy difícil, se puede hacer cosas muy difíciles, esta no es la razón principal. La razón principal es que si esto se hace así, directo, abrupto, faltará la densidad, faltará el espesor etnográfico que rodea, que es la que versa sobre la vida de la gente, pues, que vivió todo esto y después sigue viviendo, y trabajando, y comiendo, y saliendo, y bueno. Creo que es muy importante de no hacer de esto un objeto exclusivo desde el comienzo de una carrera, sino encontrarle un contexto más amplio. Un contexto más amplio que puede ser, por ejemplo, no sé, la convivencia de las mujeres de una familia, que puede ser la relación entre eso y los nuevos nacimientos, entre eso y el COVID. Eh, Creo que es importante que, no, que el objeto del conflicto armado no coma de alguna forma en la etnografía todos los demás aspectos de la inventividad humana que es una cultura. Y creo que con esto estamos como obligados de terminar. Perfecto. Amari, muchísimas gracias. Yo creo que estas pistas y estas líneas de conversación y de problematización nos dan muy buenos elementos para la conversación sincrónica que tendremos en el curso. Te agradezco muchísimo. Me Y alegro bueno, muchísimo. Y gracias por tus preguntas.